Bien, en PHP-MyAdmin vamos a crear una nueva base de datos. La base de datos se va a llamar alumnos y tendrá un formato de caracteres UTF-8. Y crearemos también un usuario. Bien, vamos a crear entonces un usuario. El usuario se llamará Arturo, la contraseña es Arturo123. La repetimos, Arturo123. Autenticación de MySQL y creamos los privilegios para todas las bases de datos creadas de aquí en adelante. No es una buena práctica, recuerden que debemos de tener los privilegios mínimos, sin embargo para crear este ejercicio lo vamos a hacer así. Continuar, esperamos a que MySQL genere el usuario y lo tenemos entonces con los privilegios globales a full. Configuramos ahora la conexión a la base de datos ya en Laravel. Tenemos que ubicar el archivo database PHP en la carpeta app config. Dentro de config buscamos database PHP, está aquí, lo abrimos para editarlo y vamos a buscar la variable default y nos aseguramos que tenga el valor MySQL en mi caso. Para los que usan SQL Server hay que cambiar esto por SQL Server. Bien, los datos de configuración para acceso a la base de datos están en el archivo .env de environment. Lo abrimos y aquí está lo que nos interesa. La conexión a la base de datos es por medio de MySQL. El host es el localhost, el puerto es el 3306. La base de datos es alumnos, el usuario es Arturo y la contraseña es Arturo123 si no me equivoco. Es todo lo que tenemos que configurar aquí en el archivo environment. Lo guardamos y procedemos a crear las migraciones. Es momento de crear las migraciones utilizando Artisan. Es decir, vamos a crear las tablas y los puntos de restauración en nuestra base de datos. Primero que nada, tenemos que buscar la ruta donde se encuentran nuestras migraciones. Es Database y Migrations. Si existiera en su caso algún archivo dentro de la tabla Migrations, hay que eliminarla, hay que borrarla. No debe de existir ningún archivo dentro de la tabla Migraciones. Lo siguiente que tenemos que hacer es abrir la terminal. Recuerden que para abrir la terminal es ir a terminal, nueva terminal, y se nos va a mostrar la terminal. Hay que observar si nos encontramos dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Siendo así, lo siguiente es invocar Artisan con la instrucción make migration create alumno table PHP Artisan make migration create alumno table, y eso nos creará un archivo de migración. Esperamos a que Artisan termine por completo y vamos al archivo de migración.
Vamos a cerrar la terminal para observar qué es lo que contiene nuestra tabla. Esta clase llamada Create Alumno Table deriva de la clase migración. Lo que va a hacer esta clase es crear una tabla llamada alumno en la base de datos. Contiene dos funciones, una para crear la tabla, pero también otra función para eliminar la tabla. Los campos que se van a insertar por default son dos, uno llamado ID y otro que son las fechas de inicio de creación del registro y otra de modificación del registro. No vamos a utilizar este campo. Vamos a cambiarlo por otros. Invocamos a la clase table y los tipos. El primer tipo, que va a ser un entero incremental, vamos a ponerle por nombre al campo control o número de control. Después vamos a crear otros tres campos más de tipo string. Uno va a ser el correo electrónico, otro el nombre y uno más para la contraseña. Cabe destacar que hay tipos específicos o especiales para el correo electrónico y el password, pero por el momento no vamos a utilizarlos. Ok, guardamos entonces nuestra migración. Y procedemos a instalar la migración que acabamos de crear. El comando es php artisan migrate install. La migración ha sido creada satisfactoriamente. Para guardar los cambios directamente en la base de datos, utilizamos el siguiente comando, php artisan migrate. Lo que hace es correr todas las migraciones pendientes que hemos creado. Esta es la única para crear la tabla alumnos y ahora sí quedarse permanentemente en la base de datos. Ok, entonces la generamos y verificamos si en realidad en la tabla alumnos existen esas tablas. Ok, ¿sí? Tenemos la tabla migraciones y la tabla alumno. La tabla alumno contiene la estructura, número de control, autoincremental, correo electrónico, nombre, contraseña, creado a y actualizado en. Perfecto.